predico 2 veces el mismo mensaje. Y créanme que me siento raro, estaba a punto de cambiar el mensaje. Pero hoy día, en el primer grupo, el pastor decía que, claro, había menos gente que ahora. Se ve que a ustedes les gusta dormir más. Entonces viene más tarde. Pero había más sillas vacías. Y él decía que oraba por las sillas vacías. Y me acordé de una experiencia personal. Y perdone que cuente una experiencia personal mía. Yo conocí al Señor en el año, creo que era 94. 94, la ciudad de Córdoba. Mi ciudad se llama Córdoba de la Nueva Andalucía, así se llama. Bueno, pero es Córdoba. Bueno, ahí en Córdoba, yo conocí al Señor en una iglesia un día domingo a la tarde, que era en una iglesia típica bautista grande, había 10 personas. 5 éramos visitas, yo era la primera vez que entraba a la iglesia. Y 5 eran miembros de la iglesia. La iglesia había sufrido, una iglesia grande en esa época, había sufrido un golpe con lo que era el movimiento carismático, el inicio del movimiento carismático, y la iglesia pues quedó ahí muy, muy venida menos. Yo ese día domingo, el pastor que predicaba, un misionero italiano, su esposa, su hija, mi esposa y yo éramos las visitas, y había 5 hermanos. Bueno, este pastor cuando predicó, el Señor tocó mi corazón y yo esa tarde me entregué mi vida a Cristo y ahí comencé a participar de esa iglesia. Pasaron los años y esa iglesia mm, mm, nos invita a ser pastores. Yo he sido pastor de la misma iglesia en la cual conocí al Señor. Y recuerdo que la noche en que el pastor presentaba a la iglesia eh, nuestro, no sé cómo decirlo, pero nuestro, sí, para ser pastor de la iglesia, eh, él me pide que ore y yo digo, hermanos, yo voy a cerrar mis ojos y voy a pedirte que eh, oremos para que el Señor nos dé 300 personas en la iglesia. En esa época, una iglesia de 300 miembros era muy, muy rara, no era normal. Lo normal eran 80, 100, 150 en algunos casos. Pero yo digo, yo no voy a abrir mis ojos, yo voy a orar por esto y el que quiera levante sus manos. Bueno, yo oré, no sé quién levantó la mano, quién no levantó la mano. Pero eh, pasaron los años y era un día de verano. Nuestra iglesia había crecido de tal manera, yo recuerdo que predicaba y la gente estaba aún llegando a la calle, y habíamos comprado un salón, una nave muy grande que justo estaba al frente, ¿no? Pero todavía no habíamos comprado eso, pero la iglesia había crecido. Ese año era año 95. Era el último año que yo estaba como pastor porque salíamos a la obra misionera, veníamos a España a trabajar con los inmigrantes magrebíes. Yo recuerdo que la iglesia ya se había trasladado al salón, el salón estaba completamente vacío, la oficina pastoral estaba ahí al principio de la iglesia, y yo estaba en el salón grande. También era una mañana de un día sábado en verano. Como sé que el último turno no estoy limitado con el tema del horario, por eso me alargo un poquito. Pero yo pisaba cada mosaico se dice, del templo, baldosa, y oraba la misma oración. Señor, esta es una manzana de España donde vamos a ir a trabajar. Te ruego que
te ruego que me des 100 musulmanes convertidos a Cristo. En cada baldosa de esa iglesia hacía la misma oración. En un momento determinado, una iglesia bautista. El Señor trae a mi mente ese día, o esa noche, en que fuimos presentados a la iglesia como pastor. ¿Quién de vosotros quiere tener una iglesia de 300 miembros? Yo recuerdo que teníamos una escuela dominical de 600. No sé por qué, porque yo no estaba pensando en eso. Estaba orando ahí por la misma oración en cada baldosa. Y al mismo tiempo viene a mi mente un pasaje de la segunda carta de Reyes, donde el profeta Eliseo está en su lecho de... Yo no lo... Mire, no sé cuánto tiempo hacía que no leía ese pasaje. Pero en ese momento viene a mi mente ese pasaje cuando el profeta Eliseo está en su lecho de muerte. Los ejércitos de Siria invadían Israel en el tiempo de la cosecha, en el tiempo que las ovejas y las cabras daban cría y robaban y saqueaban todo. Y viene el rey de Israel, el profeta está en su lecho de muerte y le dice el profeta, toma tu arco, tu flecha, abre la ventana que da al oriente. Usted puede leerlo y es casi textual lo que le estoy diciendo. Abre la ventana que da al oriente, dice que dice tensa tu arco, dice que el profeta pone la mano sobre la mano del rey, tira y sale la flecha por la ventana que da al oriente. Y después el profeta le dice al rey, toma ahora la flecha y golpea la tierra. Y dice que el rey tomó el haz de saeta y golpeó 3 veces la tierra. Y el profeta se enojó. Dice así textualmente la Biblia. Yo no sé, nunca entendí por qué se enojó. Y él le dice, si hubiese golpeado 4 o 5 veces la tierra, dice, hubieras borrado sobre la faz de la tierra los ejércitos de Siria, más por cuanto golpeaste 3 veces lo vencerás. Si tú sigues leyendo, verás que por 3 veces Israel venció a los ejércitos de Siria. Nunca entendí por qué el profeta se enojó. Pero en ese momento, una voz del cielo vino a ese salón y Dios habló. Miguel, si limitas mi poder, limitas mi respuesta. Ahí estaba la evidencia. La iglesia crecida, multiplicada, mucho más creciente. Recuerdo que oraba, no eran sillas, eran bancos. Cada banco entraban 5. Yo oraba y ungía con aceite cada lugar donde una persona se iba a sentar. Señor, la que se siente aquí, llénala del poder de tu Espíritu Santo. Dios llena la silla vacía. Dios la llena. Y recuerda, si limitamos el poder de Dios, limitamos la respuesta de Dios. Yo no sé si yo veré con mis ojos 100 musulmanes convertidos a Cristo. Pero uno de esos 100 será la flecha que conquistará los corazones. Experiencia.
pero Dios responde a nuestras oraciones. Dios es fiel, Dios es fiel. Bueno, vamos a buscar en nuestras Biblias Génesis capítulo 13 y comenzamos desde el 1, versículo 1. Y usted recuerde que si después no le gusta algo de lo que digo y me quiere decir algo yo, acá se va a encontrar con la escoba. Bueno, el, el- el título del mensaje en esta mañana es ¿qué parte de la escoba estás mirando? Cuando Abraham salió de Egipto, dice el versículo 1, capítulo 13 de Génesis, se fue al desierto del sur, se llevó a su esposa, su sobrino Lot y todo lo que tenía. Para entonces Abraham ya era muy viejo, pues tenía oro, plata y ganado. Del desierto del sur se fue avanzando poco a poco en dirección a Betel. Allí había plantado antes su tienda de campaña entre las ciudades de Betel y Ai. Allí también había construido un altar para adorar a Dios. Lot también tenía ovejas y vacas y tiendas de campaña. Era tanto lo que Lot y Abraham tenían que ya no podían vivir juntos en la misma región. Además, los cananeos y los fereceos también vivían allí. Un día hubo un pleito entre los pastores de Abraham y los pastores de Lot, por lo que Abraham le dijo a Lot: tú y yo no debemos pelearnos, ni tampoco mis pastores y tus pastores, pues somos parientes. Hay tierra para todos. Te ruego que te vayas a otra región. Si te vas a la izquierda, yo me iré a la derecha. Si te vas a la derecha, yo me iré a la izquierda. Pero debemos separarnos. Lot miró a su alrededor y vio que en el valle del río Jordán nunca faltaba agua. Y es que antes de que Dios destruyera las ciudades de Sodoma y Gomorra, todo ese valle hasta Zoar era tan hermoso como el jardín de Edén y tan fértil como la tierra de Egipto. Entonces Lot eligió todo ese valle y se fue hacia el este. Así Abraham y Lot se separaron. Abraham se quedó a vivir en la tierra de Canaán, y mientras que Lot se fue a vivir a las ciudades del valle de Jordán, cerca de Sodoma. La gente de ese lugar era muy mala y cometía muchos pecados contra Dios. Después que Abraham se separó de Lot, Dios le dijo: Abraham, allí donde estás, levanta la vista, mira hacia el norte y hacia el sur, hacia el este y el oeste. Voy a darte toda la tierra que alcances a ver. Para siempre será tuya y de tus descendientes. También voy a hacer que tengas muchos descendientes. Y así como nadie puede contar el polvo de la tierra, tampoco nadie podrá contarlos a ellos. Anda, recorre la tierra a lo largo y a lo ancho, porque yo te la estoy entregando. Entonces Abraham levantó su campamento y se fue a vivir a Hebrón, junto al bosque de Mamre. Allí construyó un altar para adorar a Dios, dice la Escritura. Hermanos, comentaba hoy a la mañana que pronto se va el tiempo, cómo pasa tan rápido eh, los días y los años, ¿no? Así es que recordaba de que ya estamos a mitad de febrero, ¿no? Y de verdad que a veces cuando uno habla así del tiempo, pues parece como que qué mala onda que tiene, qué pesimista, que como, bueno, sí, el tiempo pasa, claro, pero hemos comenzado todo un año. Yo me imagino que tú, como yo, hemos comenzado el año deseando realmente ver cambios en nuestras vidas, a nuestro alrededor, en nuestra familia, en nuestro trabajo. Y hemos tenido sueños y tenemos sueños que alcanzar. Deseamos ver muchos sueños cumplidos este año. Y de verdad que la vida tiene sus cumbres, sus valles, sus desiertos. No siempre vamos a ver lo que deseamos ver. No siempre. En fin, creo que de verdad eh,
seguramente tendremos menos respuesta a las tantas preguntas que podemos llegar a tener durante este año. No todo, no, Dios no va a responder como nosotros nos gustaría que fuese así. Dios tiene su manera de obrar y de actuar, y el final siempre es bueno para nuestra vida. Pero en el día a día, en el hoy por hoy, desearíamos que Dios responda como a nosotros nos gustaría que fuese, ¿no? Y creo que hemos comenzado el año, eh, creo que todos nosotros, seguro que ninguno de nosotros no comenzó diciéndole a su amigo, a su pariente, a quien sea a su alrededor, eh, feliz año nuevo, ¿no? Creo que ha sido la frase más repetida a fin de año, que tengas un feliz año nuevo. Ese ha sido nuestro deseo, ¿no? La frase más repetida. Ahora, también decía que eh, este año nuevo lo que nos va a deparar no va a depender del gobierno, no va a depender eh, si vendrá una pandemia nueva o no vendrá, no va a depender, eh, no sé, de las nuevas políticas que los gobiernos quieran tomar. Eh, Seguramente que va a afectar, pero no va a ser lo central si hay cambio en los precios de los combustibles o lo que sea. No, eso no va a pasar por ahí la cosa. Cómo vivamos este año y cómo lo finalicemos va a depender exclusivamente de ti y de mí, de cada uno de nosotros. Y la pregunta que me surge y que pongo delante de ti en esta mañana es, eh, ¿qué parte de la escoba tú estás mirando? Y es interesante esto porque depende de dónde pongas tus ojos. Será el final y el transcurso de este año. Mire, si nosotros analizamos el pasaje que hemos leído, ustedes saben esa premisa que dice un texto fuera del contexto es un pretexto. O sea que hemos leído el capítulo 13, pero el fundamento del capítulo 13 está en el capítulo 12, ¿no? Y capítulo 12 nos abre el panorama a lo que viene en el capítulo 3. Así pasa en cada pasaje de las Escrituras. Siempre hay un antes y un después. En el medio está lo que estamos leyendo, pero es necesario considerar el antes y el después para poder interpretar bien lo que estamos analizando. Pero en el capítulo 12, versículos 7 y 8, hay un hecho que marca y da fundamento al capítulo 13, porque en el versículo 7 y 8 del capítulo 12, Abraham construye dos altares. Tú lo puedes leer. Construye dos altares, ¿no? Y lo más significativo es que en el versículo 8, el segundo altar que levanta Abraham, dice la escritura que levantó e invocó el nombre de Jehová. Adora e invoca el nombre de Jehová. En el primer altar, Abraham reconoce al Dios que le habló y que le guió, ¿no? Él lo reconoce ahí. Pero en el segundo altar que levanta Abraham, allí él está reconociendo a este Dios como su propio Dios. Y decía esta mañana que hay una notable, sutil diferencia entre adorar a Dios y adorar a tu Dios, ¿no? Hay una sutil diferencia. Nosotros leemos en la Escritura que dice que en el final de los tiempos toda lengua
confesará que Jesucristo es el Señor. Toda ley. Los que van a condenación eterna confesarán que Jesucristo es el Señor. Los demonios y Satanás confesarán que Jesucristo es el Señor. Pero yo voy a confesar que Jesucristo es mi Señor, es mi Dios. Y ahí está la diferencia entre reconocer a Dios y reconocer a tu Dios. Y en el segundo altar, lo que hace Abraham, a este Dios que le guió, a este Dios que le habló, hace su propio Dios, su propio Señor. Esto es interesante, porque si tú vas por la calle y le preguntas a alguien, ¿tú crees en Dios? Por supuesto. Yo no soy un perro, bueno, de seguro. La Biblia nos dice que también Satanás, y tiembla, dice la Escritura. Así que, mis amados hermanos, es fundamental que podamos nosotros llegar a comprender que una cosa es adorar a Dios y otra cosa que a este Dios que guió a Abraham, yo lo haga mi propio Dios, mi propio Señor. ¿Cómo cambia una relación en la intimidad cuando yo puedo llegar a confesar a este Dios como mi Señor, como mi Salvador, como mi Dios? Abraham venía de Ur de los Caldeos. Era una región y una cultura totalmente idólatra. Sus padres, sus familiares, sus amigos, sus vecinos, toda era una sociedad completamente idólatra. Ur de los Caldeos era como la Atenas de la época en que Pablo predica, creo que era capítulo 16 del libro de los Hechos. Dice que él entra a Atenas y encuentra en Atenas una cantidad de altares a diferentes dioses. Cada persona, si tenía un deseo, un anhelo, un gusto, lo que sea, se elegía a su propio Dios. Espiritualizaba una imagen de Dios. Pero, como eran muy astutos los atenienses, si por las dudas se habían dejado algún Dios que no les reconocía, levantaron un altar al Dios no conocido. Y cuando Pablo ve esto, toma esa imagen para predicarle a los atenienses. Yo vengo a hablarle de este Dios no conocido. Como digo, mis amados hermanos, Abraham se crió en Ur, su familia era de Ur, pero había algo en Abraham que le hacía diferente al resto. Él tenía un temor reverente a este Dios no conocido. Y este Dios no conocido se da a conocer. Y este Dios no conocido habló con Abraham. Le dice que salga de en medio de su pueblo y que él, este Dios no conocido, le daría a él una familia tan numerosa como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Pero había un detalle, hermano, que no podemos pasar de largo. Cuando el Señor habla a Abraham, Abraham tenía 75 años y su mujer era estéril. Sin embargo, le dice, yo voy a hacer de ti una gran nación. No podía tener hijos, pero el Dios que lo dijo es el mismo Dios no conocido que él hace suyo. Y a los 100 años de Abraham, 100 años, y a los 90 años de Sara, 90 años,
tiene un hijo. Ambos vieron con sus propios ojos la promesa hecha realidad 25 años después que se la había dado. Y al salir Abraham, levanta un altar e invoca el nombre de su Dios. ¿Qué había sucedido, hermano? Que este Dios no conocido se manifestó, se dio a conocer. Que ese Dios no conocido le guió, que ese Dios no conocido abrió puertas, que ese Dios no conocido comenzó a ser llamado el Dios de Abraham. Y lo desconocido se hace conocido. Y lo lejano se acerca. Y la vejez se vuelve juventud y la esterilidad se vuelve fecundidad. El Dios no conocido. Qué precioso es conocer a Dios. Pero mira, no lo vas a conocer acá, ¿eh? Perdona, tal vez tenga que agarrar después la escoba. Lo vas a conocer en la intimidad de tu corazón. Acá venimos a adorar a este Dios, juntos, como familia. Pero este Dios lo conocemos en intimidad. Cuando estás solito, cuando vas con el coche, cuando caminas por la calle, cuando lavas los platos. Es maravilloso conocer a este Dios. Y lo más maravilloso es hacerlo tuyo. Es hacerlo tuyo. Tú sabes, estás caminando y aquí está. A veces tiendo mi mano. Vamos juntos. Así conoció Abraham a su Dios. ¿Qué había sucedido? Que ese Dios no conocido, por propia voluntad y decisión de Abraham, y esto es fundamental, jamás Dios será tu Dios si tú no lo quieres. Pero Abraham, por propia voluntad y decisión, este Dios no conocido se transformó en su propio Dios. Y mi pregunta es, mi amado hermano, ¿qué parte de la escoba estás mirando? Otra cosa que sucede, que hay problemas y dificultades. También decía esta mañana que los problemas son parte de la vida. No los buscas, pero vienen, ¿no? Viene la enfermedad, viene la tristeza, el dolor, o la pérdida de trabajo. Son cosas que escapan fuera de nuestro control. Y la vida está llena de esos momentos. Pero otras dificultades en la vida son producto de nuestras malas decisiones. Si me pongo a pensar, problemas por causa de mis malas decisiones. Unas cosas vienen porque son parte de la vida, y las otras son porque decidimos mal. ¿Y qué pasa? Lot también tenía ovejas y vacas y tiendas de campaña. Era tanto lo que Lot y Abraham tenían que ya no podían vivir juntos en la misma región. Además, los cananeos y los fereceos también vivían allí. Un día hubo un pleito entre los pastores de Abraham y los pastores de Lot, por lo que Abraham le dijo a Lot, tú y yo no debemos pelearnos, ni tampoco mis pastores y tus pastores, pues somos parientes. Hay tierra para todos.
te ruego que te vayas a otra región. Si te vas a la izquierda, yo iré a la derecha. Si te vas a la derecha, yo me iré a la izquierda. Pero debemos separarnos. Lot miró a su alrededor y vio que en el valle del río Jordán nunca faltaba agua. Y es que antes de que Dios destruyera las ciudades de Sodoma y Gomorra, todo ese valle hasta Zoar era tan hermoso como el jardín de Edén y tan fértil como la tierra de Egipto. Entonces Lot eligió todo ese valle y se fue hacia el este. Así Abraham y Lot se separaron y Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma, mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Es verdad, hermanos, de que en nuestra sociedad la separación es algo común. Se separan. A veces uno piensa, yo tengo una hija, tenemos una hija en Estados Unidos y ya su hijo mayor, ya los padres están pensando que lo tienen que mandar a la universidad y mandan a su hijo fuera. O acá mismo, obreros, misioneros que están sirviendo en nuestra tierra, acá mandan a sus hijos a estudiar a Estados Unidos. La separación es algo normal. Padres se separan de los hijos se separan de los padres, los tíos se separan de los sobrinos de los primos. Esto es una realidad. Pero la verdad es que en la época de, de Abraham, en una sociedad semítica como la de ellos, la separación no era una opción. ¿No? Y es interesante porque, miren, yo no sé si sabe, pero en la sociedad, bueno, en mi trabajo con los árabes, en un país árabe no hay geriátricos, ¿no? Por el respeto que se tiene al mayor. ¿No? La familia vive unida. ¿No? Entonces, tenemos muchas cosas que aprender, ¿eh? Muchas cosas que aprender. Pero en la época de Abraham el separarse no era normal, no era común. Así que mis amados hermanos, eh, había algo, una cuestión de honor en la familia. Por eso las familias estaban unidas. Y recordemos también que las dificultades en la relación entre Lot y Abraham no fueron ocasionadas por Abraham y por Lot, sino por los pastores de ellos. Fueron por ellos mismos. Y Abraham toma la iniciativa de hablar con su sobrino y darle la opción de elegir. El mayor le da la opción al menor para que elija. Y observemos cómo escoge Lot. ¿Qué nos dice la Escritura? Que en la llanura del Jordán nunca faltaba agua. Había pastos, terreno para sus tiendas, para su ganado. Y Lot escoge según las apariencias. Y déjame decirte que la mayoría de los seres humanos escogemos por apariencia. Escogemos por lo que ven nuestros ojos, por lo que entra en nuestros ojos, por lo que podemos llegar a tener, a poseer. Por eso escogemos muchas veces. Escogemos aquello que nos haga quedar bien, lo que sea más redituable, lo que nos dé más ganancia. Lo que quiero resaltar, hermanos, que Lot escogió poniendo sus ojos en lo temporal, en lo que hoy tiene valor, en lo que hoy puede retener con sus manos. Así puso la mirada Lot, pero perdió la oportunidad de mirar, de evaluar, de considerar el valor de lo eterno. Miren, no se puede perder lo que no se tiene. Y no se puede perder lo que no se te ha dado. Pero sí puedes perder
la oportunidad de poseer aquello que se te ha prometido. Las promesas de Dios son fieles, pero las puedo perder por mi mala decisión. Si has decidido poner tu mirada en lo temporal, en lo que un día se acaba, en lo que no podrás retener en tus manos, habrás perdido la oportunidad. Tu decisión hará la diferencia. ¿Recuerdan que al principio decíamos, no pensemos en el gobierno? No, ¿cómo vas a vivir este año? ¿Qué esperas de este año? Depende de ti, depende de mí. ¿Dónde voy a fijar mi mirada? Pero permíteme decirte una cosa, lo más importante. Todavía hoy no todo está perdido. Lot perdió todo, hasta su esposa. Pero tú estás a tiempo de encontrar aquello que vale la pena retener. La pregunta es, ¿qué parte de la escoba estás mirando? Ahora, mire, una pregunta que me he hecho yo y que al hacerla un poco me tocó fuerte. Digo, ¿no les da a ustedes la impresión de que Abraham fue un tonto al permitirle escoger a Lot? Claro, si yo escojo primero, tengo la oportunidad de escoger mejor. Sin embargo, el mayor da lugar al menor. ¿Qué habría hecho tú? Y Abraham aprendió que en esta vida puedes poseer mucho oro, mucha plata, mucho ganado, pero nada de todo esto podrás ponerlo en una maleta y llevártelo a la tumba. Y a veces, como hemos dicho, no se ha visto jamás un camión de mudanza detrás de un coche fúnebre. No, no nos vamos a llevar nada. Su mirada, la mirada de Abraham, estaba enfocada en ese Dios conocido que Abraham había hecho su propio Dios. Y este, su Dios no conocido, habló a Abraham y le dijo, ahora miran, después de que Abraham se separó de Lot, Dios le dijo, Abraham, allí donde estás, levanta la vista y mira hacia el norte, hacia el sur, hacia el este y hacia el oeste. Es interesante, miro hacia el norte, miro hacia el sur, miro hacia el este, no sé si el este, no sé. Miro hacia el este, miro hacia el oeste. ¿Qué estaba incluido ahí? Todo, todo estaba incluido. Dice, porque voy a darte toda la tierra que alcances a ver, para siempre será tuya y de tu descendiente. También voy a hacer que tengas muchos descendientes, y así como nadie puede contar el polvo de la tierra, tampoco nadie podrá contarlos a ellos. Anda, recorre la tierra a lo largo y a lo ancho, porque yo te la estoy entregando. Entonces Abraham levantó su campamento y se fue a vivir a Hebrón, junto al bosque de Mamre. Allí construyó un altar para adorar a Dios. Ahora miren, hermano, Dios esperó que Lot o que Abraham se apartase de Lot para darle la promesa. ¿Por qué? Porque la realidad es que no es posible juntar lo vil con lo sagrado. No se puede tener un pie en lo sagrado y un pie en el mundo. No es posible vivir gustando las cosas de este mundo y tener comunión con Dios. No es posible creer que tiene el mismo valor lo temporal y lo eterno. Lo temporal no es nuestro. Todo queda acá. Pero lo eterno costó sangre, la sangre de Cristo.
Tiene un valor tremendo. El Dios hecho hombre vino a este mundo para pagar el precio de mis pecados y de tus pecados en la cruz de Calvario. No es poca cosa. Y Abraham comprendió que no era posible recibir la bendición de Dios si él quitaba su mirada de este, su Dios conocido. Supo dónde enfocar su mirada. La pregunta que ahora es diferente es qué parte de la escoba miraba Abraham. ¿Qué parte de la escoba miraba Abraham? Él estaba seguro de que si quitaba los ojos de este, su Dios conocido, iba a meter la pata como. Y entonces, diría, espero que ahora salga mejor que hoy. Abraham tenía una escoba como esta. Y estaba en el mismo dilema que tú y que yo. ¿Dónde miro? Él la tenía clara. Él la tenía clara. Si él quitaba la mirada de su Dios, todo lo que estaba a su alrededor se iba a venir abajo. Y entonces él puso. Y yo seguro que ya no, cuando era chico aguantaba mucho, ahora ya no. Pero mira, mientras yo miro hacia arriba, puede esto permanecer. Pero si yo quito inmediatamente la mirada, se viene abajo. ¿Dónde pones tu mirada? No quites la mirada del Señor. Se viene todo abajo. No vale nada este mundo. No tiene nada este mundo que tenga verdadero valor. Solo el Señor. Fija tus ojos en Él. Y ahora que dije esto, que no, me estaba olvidando, hoy día le canté una canción a los hermanos, canto maravillosamente mal. Les voy a cantar una canción. Si usted se acuerda, eh, acompáñeme. La canción dice así. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Fija tus ojos en Cristo. Ahí está nuestra garantía. Ahí está tu garantía. Así que mis hermanos, no fijemos los ojos en el pastor, porque él, como yo, como tú, somos pecadores. Somos pecadores, por la gracia de Dios perdonados. Somos pecadores. No fijes tampoco los ojos en los líderes, en el anciano, los diáconos, que también son pecadores como el pastor y como yo, como todos. No mires al hermano que cayó, al hermano que tropezó, al hermano que se alejó. No pongas tu mirada en él. Pongamos la mirada en el Señor. Y cuando lleguemos a fin de año, el 23, si el Señor no viene antes o nos lleve, habrá valido la pena vivir este año. ¿Mm? Que Dios les bendiga, hermano. Nos ponemos en pie y tenemos una palabrita de oración. ¿Sí? ¿Sí? Bueno. Y te invito, y me tomo el atrevimiento de pedirte por favor que tomes la mano de quien está a tu lado.